Buenos días chicos, feliz sábado para todos. Bienvenidos a la lección de fe real, titulada El sacrificio cristiano y la fe. El que no arriesga no gana. Cuando se inventaron los aviones modernos de combate, se pudo notar que estos volaban mucho más rápido que los aviones a propulsión que los pilotos estaban acostumbrados a pilotar. No obstante, aún así, ambos aviones contaban con un sistema de eyección para los casos de emergencia. Al principio, estos sistemas de eyección eran simples. Se apretaba un botón, se desbloqueaba el avión, se rodaba hacia adelante en el asiento para que el paracaídas que se encontraba detrás pudiera abrirse. Pero esto no era tan fácil como parece. Una cosa era apretar el botón de eyección y otra zafarse rápidamente de toda la parafernalia de seguridad del asiento. En varias pruebas se descubrió que los pilotos se quedaban atados al asiento durante la eyección, lo que hacía imposible que el paracaídas se abriera. El proceso no era completamente seguro, no por problemas mecánicos, sino por la incapacidad de los pilotos de confiar en los momentos de desesperación, en un sistema que estaba diseñado para salvarles la vida. Cuando comenzaron a crearse aviones más rápidos, se incrementó drásticamente la necesidad de contar con un sistema de eyección más avanzado. Como resultado de esta situación, los aviones comenzaron a ser equipados con un sistema de eyección que disparaba al piloto fuera del asiento, alando la cuerda del paracaídas al mismo tiempo. El proceso se convirtió en un simple movimiento mecánico que excluye al piloto de la toma de decisiones. Ahora los pilotos no tienen ningún problema para zafarse del asiento, ya que literalmente son expulsados de él. Cuando nosotros somos llamados a salir de nuestra zona segura y a confiar completamente en Dios, enfrentamos un momento de fe. El sistema de eyección de Dios no nos disparará de nuestros asientos. El salto de fe requiere de nuestra decisión. ¿A qué nos aferramos para estar seguros? Recordemos, no se arriesga nada, no ganamos nada. Mi opinión. Toby, el amigo de Ben, acaba de enterarse que sus padres se van a divorciar. Toby no asiste a la iglesia ni tampoco sus padres. Ben se siente muy triste por él y no sabe qué decirle. Ben y Toby han hablado de Dios en algunas ocasiones, pero siempre ha sido un poco embarazoso. Ben quiere darle un poco de ánimo a su amigo y quizás hasta orar con él, pero se siente un poco nervioso. Ellos nunca han orado antes juntos. Pero Ben ha sentido últimamente que Toby necesita más que un simple lo siento o un pobrecito. Es así que Ben ha decidido pedirle a Dios que le dé la oportunidad de orar con Toby esta semana. La oportunidad se presenta cuando ambos regresan de la escuela y Toby dice: me gustaría que mis padres se llevaran tan bien como los tuyos. Pareciera que a Dios no le importa que mi familia se esté rompiendo a pedazos. A Ben le parece que esta es una buena oportunidad para compartir con Toby lo que él piensa del poder de la oración. ¿Qué nos parece que debería decir? ¿Qué diríamos nosotros si estuviésemos en esa misma situación? ¿Cómo oraríamos con Toby? ¿De qué manera se podría fortalecer su amistad gracias a esta situación? ¿De qué manera podría verse afectada? ¿Alguna vez nos ha pasado una experiencia similar? ¿Qué tratan de decir? Diferentes personas, diferentes opiniones, algunos pensamientos que siguen representan el punto de vista de sinceros ciudadanos del reino de Dios, pero otros no. ¿Puedes distinguir entre unos y otros? El entusiasmo es nada más y nada menos que la fe en acción. Henry Chester. Los científicos fueron considerados grandes herejes por parte de la Iglesia, pero lo cierto es que eran hombres muy religiosos gracias a su fe en el orden del universo. Albert Einstein. Da tu primer paso de fe. No es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso. Martin Luther King.
La fe es un oasis en el corazón que nunca será alcanzado por la caravana del pensamiento. Kahlil Gibran. El único impedimento para hacer realidad el mañana son nuestras dudas de hoy. Demos un paso adelante con la fe fuerte y activa. Franklin Delano Roosevelt. Y entonces, algunos de nuestros héroes de la Biblia también tenían a su vez sus propios héroes. Pedro tal vez consideraba que David era su héroe y Pablo probablemente se refería a Abraham como uno de los suyos. Estos personajes comunes tuvieron grandes momentos de fe en los que parecía que arriesgar su vida era algo perfectamente fácil. Como cristianos a veces pensamos que tener fe es tener la capacidad de hacer grandes sacrificios. ¿Cómo sucedió con Daniel en el foso de los leones? ¿Con Moisés en el Mar Rojo? ¿O Elías en el Monte Carmelo? Estos son los que podríamos denominar momentos cumbres de la fe. Pero no tenemos por qué desanimarnos si al mirar nuestra experiencia no hallamos ningún momento como esos. ¿Pero qué nos dice Dios? A la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: Escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá, confíen en el Señor y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas y todo les saldrá bien. Segunda de Crónicas 20:20. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Mateo 9:12. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedaré sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: Ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel momento quedó sana. Mateo 9:20-23. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Hebreos 11:1 y 2. Pero, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si hemos tenido suficiente fe? ¿Hemos pedido en oración tener más fe? ¿Qué esperábamos? ¿Tener más confianza, una sensación de calidez interna, un valor sobrenatural para dar un gran salto de fe? Algunas veces cuando los jóvenes y también los adultos piden más fe, perdemos un poco la noción de lo que es la fe. La fe es hacer lo que Dios nos pide que hagamos sin tener que apoyarnos en una serie de evidencias físicas para creer. ¿Recordamos al padre que le pidió a Jesús que expulsara a los demonios que poseía a su hijo? Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿Cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho exclamó: Yo creo, ayúdame a creer más. El hombre sentía que no tenía suficiente fe, pero hizo exactamente lo que tenía que hacer: llevar a su hijo hacia donde estaba Jesús. En su caso, el momento de fe se produce cuando admite que él no puede hacer mucho, pero Dios sí. ¿Cómo funciona? Escojamos el capítulo de los héroes de la fe, que se encuentra en Hebreos 11. Busquemos allí 3 personajes que admiremos y anotémoslos en la primera columna. En la segunda columna pensemos en alguien que conozcamos que nos recuerde a cada uno de esos héroes. Y escribamos por qué nos parece que se parecen a ese personaje. En la tercera columna pensemos en una cosa que podemos hacer esta semana para practicar ese mismo tipo de fe. Seamos lo más específicos que podamos.
Dios no les da grandes ayudas de fe a las personas. Él solo les pide que pongan en práctica la fe que poseemos. Dios hará muchas cosas en nuestra vida, pero Él no va a creer en nuestro lugar. Se trata de un ejercicio para nuestra alma, que se ve reforzado por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao.